Violeta Núñez, muy buenos días. ¿Pasaron ya las fiestas patrias, Violeta? ¿Te fuiste a cantar al Zócalo también o no? Hola Ernesto y hola a la querida audiencia, muy buenos días. Sí, sí, a gritar, ya habíamos dicho que estábamos dando el grito desde días antes por acá en casa y ya después de ese día, pues no pudimos estar en el Zócalo, pero sí estuvimos atentos de todo lo que estaba transcurriendo ahí y pues esta mañana también hubo comentarios al respecto en la mañanera, Ernesto. Así es, Violeta. Pues comentarios. Sí, le preguntaron, de hecho, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, el presidente López Obrador, Violeta, pues si algo tenemos claro es que no para. Así que tuvo su viernes de Noche del Grito de Independencia, luego al siguiente día tuvo el desfile y luego al siguiente día ya andaba en dos trenes, Violeta, en dos trenes haciendo sus recorridos. Y pues bueno, uno de esos recorridos que hizo fue en la inauguración del tren que se le conoce ahora como el tren El Insurgente, es el nombre que le han puesto a este tren interurbano y que no está todavía terminado, pero ya está un tramo y pues ya el presidente se puso pues galán para presumir ese proyecto y luego el otro también, el interoceánico, pero vamos a ver lo que nos mostraron en este tren interurbano, Violeta. Pues bueno, le presentamos los videos invertidos primero, es que lo había pedido al revés, pero sí, este video que nos hace favor de colocar Leonardo Violeta, pues nos ilustra, es el tren interoceánico que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de puerto a puerto, del Pacífico al Golfo, y que, bueno, podamos decir cualquiera a favor o en contra de este tren o del tren Maya, pues lo cierto, Violeta, es que pues vaya que la gente pues sí se ve eufórica recibiendo y viendo pasar ahora ya estos trenes. Sí, pues era lo que veíamos en estas imágenes y que pues, la gente lo esperaba. Hay que comentar, pues es que es un recorrido de prueba y bueno, pues la gente muy pendiente y celebrando al presidente y celebrando también pues el inicio de este recorrido de prueba y que bueno, pues sí, Ernesto, tienes toda la razón. Además, hemos dicho, pues la popularidad del presidente sigue creciendo, no disminuye. Y eso también pues se refleja en esta celebración que hacen a partir de esta prueba que hacen de este tren interoceánico. Así es, Violeta, y aprovecho también, Violeta, aprovechamos para hacer
la precisión, que sí, como algunos llegaron a comentar en el chat de YouTube de la transmisión, cuando el presidente manda videos musicales, nosotros tenemos que silenciar el audio porque entonces YouTube nos bloquea todo el programa completo. Como es una sola emisión desde que inicia la mañanera hasta que termina Momentum a las 11, 11:30, 12 del día, es una sola emisión, es decir, es un solo video. Ya después, en el equipo de Rompeviento, pues los magos y las magas de Rompeviento, pues bueno, descargan ese material y van haciendo los cortes por cada una de las entrevistas o ejes temáticos que abordamos y entonces se suben de manera independiente. Entonces, arriba en el YouTube queda y en nuestra página web queda el programa completo desde que inicia la mañanera hasta que termina Momentum. Y si no quitamos el video, si no lo silenciamos, pues nos cae el chagüistre Violeta y nos bloquea YouTube todo el programa. Entonces, pues bueno, por eso es que ve usted que silenciamos eso. Además de que, déjeme decirle, y he leído que dice la gente le gusta mucho que ponga los videos, pues a la gente le gustará mucho. Yo sigo sin compartir eso, pero bueno, eso evidentemente yo no lo puedo cambiar, es decisión del presidente y así va a ser. Para mí la conferencia matutina es una conferencia de prensa y ese tiempo deberían de dárselo a un periodista para que pueda plantear una problemática que esté viviendo algún sector de la población de nuestro país, Violeta. Pues sí, ha sido todo una polémica y bueno, pues este fin de semana también vimos a un grupo en el Zócalo capitalino, digo, lo vimos yo a través de las redes sociales, Ernesto, este grupo Frontera creo que se llama, ¿no? Que bueno, finalmente el presidente los había estado arropando y cobijando desde la mañanera a partir de alguna declaración de que no les gustaba a una de ellas, a una de las integrantes, la comida mexicana. No, pero Bueno, no, pues pero fíjate, creo que es el Frontera era el otro, eran los que sí se quedaron. El ah, otro, el que dices, no, pues siempre se nos que olvida, no Violeta. los conozco muy bien, sí, 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 no, yo no los conozco muy bien, pero bueno, escuchamos algunos abucheos y bueno, pensamos que con el cobijo del presidente, otra vez por su popularidad y porque, insistimos, él los estuvo presentando en la mañanera, pues iban a ser bien recibidos y no fueron bien recibidos, fueron abucheados y pues solo pudieron cantar pues una canción, Ernesto. Sí, ¿cómo se llama, Leonardo? Yaritzia y su esencia. Esa Allá, esa, perdónenos, pero aquí el Violeta y yo estamos medio perdidos en estos temas, pero Yaritzia y su esencia, pues sí, nada más alcanzó a cantar una rola y les llovió sobre mojado, así que pues tuvieron que cortar ahí su participación y pues ni modo, son los costos que tendrían que pagar y aquí sí, ni con la venia del presidente, pues se los dejaron pasar, Violeta. sí, así es, Ernesto. Y nosotros dos que decíamos, fue el grupo Frontera y no salió ella, y estábamos, como tú dices, diciéndolo mal. Sí, 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 ya después vimos que no, que el Frontera era el otro señor que se quedó ahí tatuado, que está tatuado, que se quedó ahí cantando con su grupo. En fin, pues son parte de los pormenores. Violeta, también, ahora sí, el tren interurbano llamado El Insurgente, pues también lo presumieron ahí, acompañó precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya la ahora gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en ese momento del recorrido era su último día del entonces gobernador, Alfredo del Mazo, así que ambos iban acompañando al presidente. Vamos a ver.
Pues Violeta, 15 pesos es el costo de la, bueno, ya no le dicen boleto, ahora de la tarjeta esa que hay que comprar. Ya nos quedamos también en la historia, el boleto. Sí, sí, por lo menos todavía varias estaciones del metro sí lo Sí, siguen manteniendo, aunque ya no pasa por la maquinita, sino que ya lo tenemos que echar en una bolsita, en una bolsa ahí que tiene el policía y ya te abren ahí la puerta o te dejan pasar los tubos estos, pues, ¿no? Giratorios. Así que sí, pues son los cambios que vamos presenciando en el país, Violeta. sí, Ernesto, y bueno, pues algo que llamó la atención ese día también fue el abucheo que recibió del Mazo en esta inauguración, cuando él tomó la palabra, y sobre todo, bueno, porque habíamos comentado aquí en la toma de posesión de la maestra Delfina Gómez, pues cómo se le había nombrado a él y a Carlos, perdón, y a Enrique Peña Nieto, iba a decir a Carlos Salinas de Gortari y a Enrique Peña Nieto, y bueno, pues ese día la gente no desaprovechó y pues lo abucheó Ernesto. Sí, y aquí sí, el presidente podrá decir misa y podrá defenderlos y pararse de cabeza, pero hay delitos serios, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, como el tema de San Salvador Atenco, donde pues en el reporte inicial eran 34 compañeras que habían sido torturadas sexualmente. Después la denuncia llegó hasta el último, a la recta final, siendo 11. Otras ya se habían desistido porque pues es un tormento tremendo estar durante años llevando el juicio, pero en el caso de 11 compañeras, pues sí se sostuvo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos esas denuncias, y ahí Enrique Peña Nieto, además de todos los hechos de corrupción, pues el presidente podrá defenderlo en algunas cosas, nosotros no tenemos por qué hacerlo, además de que no tiene ningún mérito, ni él y Alfredo del Mazo no canta mal las rancheras, Violeta también, así que pues sí, sea Yaritzia o sea Peña Nieto o Alfredo del Mazo, pues la gente también se le planta al presidente y le dices, pues aquí sí no te vamos a aplaudir, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues también esto que tú decías, que el viernes comentábamos de lo de Atenco, y bueno, pues ya después recordamos también la muerte de Alexis Benomea ese día, que resultó herido y después perdió la vida, y bueno, pues decíamos, hay muchos temas todavía pendientes, muchas heridas que siguen sangrando, Ernesto, y que por eso a veces sorprende algunas declaraciones. Así es, y que algunas que no compartimos, como esta, y siempre lo vamos a colocar. Y Violeta, si te parece también hablando sobre el Estado de México, Violeta, pues uno fue el acto donde la maestra Delfina Gómez, en ese entonces gobernadora electa, un día antes de la toma de posesión, pues presentó el que sería su gabinete y aquí le presentamos el video con las presentaciones de cada una y cada uno de ellos. Pero después fue ya la toma de posesión y quien no se presentó a la toma de posesión es quien será el jefe de gabinete, Higinio Martínez, el jefe de gabinete de de la gobernadora Delfina Gómez. Así que, pues en distintos medios de comunicación se empezaron a abrir especulaciones, que si estaba molesto, que si era una confrontación contra la gobernadora Delfina Gómez, pues esto obligó a que Higinio Martínez publicara un tuit que lo ponemos aquí a pantalla para que usted pueda, pues también conjuntamente con nosotros, dar lectura de las precisiones que hace precisamente Higinio Martínez. Dice, ante los comentarios, algunos de ellos intencionados, del por qué no asistía a las actividades del 15 y 16 de septiembre en Toluca con la maestra Delfina Gómez, prefiero hacer una aclaración y no sigan los mismos. Uno, le informé previamente a la gobernadora uno de mis motivos para no asistir. Dos, otro de los motivos es porque el nombramiento que me hizo como jefe de gabinete y proyectos especiales en su gobierno fue anunciado públicamente el miércoles 13 por la tarde. Para esa fecha no había presentado mi licencia en el Senado de la República.
por lo cual no podía tomar protesta como funcionario de su gobierno en tanto no me sea concedida la licencia. 3, siendo el cargo al que me invitó a ocuparle la gobernadora, la maestra Delfina Gómez, de nueva creación, no he tenido que participar en las actividades de entrega-recepción. 4, finalmente les recuerdo que tengo cerca de 13 años apoyando a la maestra Delfina y la apoyaré como funcionario de su gobierno hasta el momento que ella lo decida. Hay mucho que hacer por nuestra entidad y la gobernadora cuenta con todo mi apoyo para ayudarla en las tareas que me encomiende y me ordene. Pues es el mensaje de Higinio Martínez, Violeta. Sí, sí, desde el día que ella nombró a su gabinete, que ya hicimos también aquí un recorrido por él a través de esta entrevista con el doctor Barranco, que a mí me pareció muy, muy interesante esa entrevista con él. Bueno, desde ese día que lo nombró, pues se hicieron muchas declaraciones, se especuló mucho de que si estaba inconforme, que había sido un puesto menor y que merecía el puesto que había tenido Horacio Duarte. Escuchamos mucho y qué bueno, Ernesto, pues que se den estas aclaraciones por parte de él y que sí, ya lo vemos ahora relatado en prácticamente una buena cantidad de diarios, retomando su tweet que él, o su X que él ha publicado, Ernesto. Así es, Violeta, pues es pues parte del bagaje político que hay ahorita en el país, los entrampes que hay, las grillas y todo tipo de especulaciones que hay ahorita en el Estado de México y que precisamente Delfina Gómez y todo su gabinete pues van a estar pues con el lente puesto de muchísimos medios de comunicación, esperando ver cualquier falla, cualquier error, cualquier confrontación, pues eso ya me supongo que todo el equipo de Delfina Gómez pues lo tiene muy claro, Violeta. Sí, Ernesto, y bueno, pues hay otra noticia, porque sé que tenemos que también correr a la mesa con los Maxi abogados, otra noticia que nos parece muy importante compartir, que es una noticia pues que hay que celebrar, como decías, hay cosas que celebramos muchísimo y decisiones, esta reincorporación que tuvo México el pasado fin de semana a este foro multilateral, el G77 más China, Ernesto, después de largos años, desde 1994, que México había tomado la decisión económica y política de salirse de este foro multilateral, pues regresó y bueno, tuvo una interesante participación, pues varios mandatarios, es todo el sur global y pues proponiendo un nuevo orden financiero. Ya habíamos hablado de los BRICS en la semana pasada, el antepasada, y bueno, ahora la aparición pues de este grupo que se reunió en La Habana, Cuba, y estuvo presente Alicia Bárcenas. Vamos a ver un pequeño pues avance del video que ella presentó y de su intervención que tuvo en La Habana, Cuba. Muy buenas tardes, excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba. Saludo con afecto y mucho respeto al general de ejército Raúl Castro Ruz, a las estimadas jefas y jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77 más China, distinguidas invitadas e invitados. Es un honor para mí estar aquí en representación del Gobierno de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, estimado presidente Díaz-Canel, por su invitación. Una enorme deferencia a nuestro país y un testimonio fiel del enorme afecto y los sólidos lazos de amistad, fraternidad y solidaridad que unen a los pueblos de México y de Chile. Y de Cuba, perdón. México reconoce la importancia del Grupo de los 77 más China, mecanismo de concertación en el ámbito multilateral que reúne a 2/3 de los Estados miembros de las Naciones Unidas y a 80% de la población mundial. Resaltamos el importantísimo trabajo que ha llevado a cabo este grupo en los temas más urgentes de la agenda internacional: el combate a la pobreza, la cooperación sur-sur, el cambio climático, la tecnología y la innovación, y en especial el avance o retroceso de la Agenda 2030 y en particular las propuestas de financiamiento para el desarrollo. Este es el Foro Sur-Sur
Más importante, un espacio fraterno de rica diversidad donde se construye la voz articulada de los anhelos de desarrollo sostenible de nuestros pueblos del sur. Están aquí naciones de todos los ámbitos del mundo cuyos campos y minas con manos trabajadoras han construido la riqueza presente del norte próspero. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador siempre nos recuerda que por el bien de todos, primero los pobres. Aquí se construyen consensos y acuerdos, se impulsa el orden global que atiende las urgencias y el futuro de la mayoría de la humanidad. Este es, señor presidente, nuestro lugar. Y con entusiasmo y emoción quiero informarles que estamos considerando, si así lo considera este grupo, reincorporarnos a los debates y empeños del G77. Para construir un mundo mejor, más igualitario, justo y sustentable, es imprescindible hablar con una sola voz en asuntos que nos competen a todos, de cooperación sur-sur en temas cruciales. Y uno de los más relevantes es el que se ha elegido para esta cumbre, que es nada menos que la ciencia, la tecnología y la innovación. Y la pandemia nos mostró claramente que afectó más a los países más pobres. Y las asimetrías que vimos evidenciaron sin duda las enormes brechas científicas, tecnológicas y demostró la existencia de monopolios tanto en el ámbito farmacéutico como en materia digital. Por eso México, durante su presidencia en CELAC, impulsó el Plan de Autosuficiencia Sanitaria para formar una plataforma regulatoria y productiva en América Latina y el Caribe que potenciara nuestras capacidades y que conformara precisamente una verdadera red, un consorcio latinoamericano y caribeño para la producción de farmacéuticos. Lógicamente, este intercambio de medicamentos y equipos entre los países del sur puede potenciar y generar empleo y hacerlo con base, por cierto, en aquellas agencias que ya tienen nivel 4 en la Organización Mundial de la Salud. Una de ellas es Cuba, otra de ellas es Colombia, Argentina, México, Chile, y tenemos entonces ante nosotros la posibilidad de impulsar la industrialización con base en universidades, laboratorios e industrias que ya existen en nuestra región y garantizar por medio de estos esfuerzos el acceso a medicamentos, vacunas, equipos médicos. Y así es como hemos trabajado, por ejemplo, con Cuba, porque en los últimos 3 años México ha recibido más de 800 médicos formados en instituciones cubanas reconocidas mundialmente para atender la salud en México. Y a finales de 2022, México recibió un embarque con casi 9 millones de vacunas Abdala y estamos a la espera de continuar con una compra mayor. Entonces, pensando en el futuro, creo que debemos apoyarnos en los grandes avances de los países emergentes, unir esfuerzos para crear consorcios tecnológicos que nos permitan adaptarnos al cambio climático, a producir alimentos, a producir medicamentos, a poner la inteligencia artificial al beneficio de nuestros pueblos y afrontar los enormes desafíos que enfrentamos ante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, al poco avance que llevamos frente a la Agenda 2030 y a proponer una agenda distinta en la Cumbre del Futuro. Hago un llamado a la acción, un llamado de atención, sobre todo en un tema central que lo ha planteado muchas veces Mia Mottley con respecto al financiamiento para el desarrollo sostenible. Y me refiero justamente a cómo combatir la enorme injusticia que afrontan los países endeudados, que debemos todos sumarnos para justamente evitar que se siga el endeudamiento y que podamos forzar a los países desarrollados a una nueva emisión de derechos especiales de giro para apoyar nuestro propio desarrollo. Y creo que sí se puede lograr siempre y cuando podamos unir todas nuestras voces y sobre todo creo que en el ámbito de ciencia y tecnología podemos encontrar fuentes de desarrollo y no de guerra, que es lo que se está hoy consolidando. Pues Violeta, pues interesante la exposición de Alicia Bárcena y además informarle que le estaremos presentando algunos fragmentos de varias intervenciones que tuvieron algunos mandatarios que nos parece importante y relevante colocarlo en este programa para que usted tenga unos perfiles también
de por dónde están apuntalando algunos mandatarios en esta buena noticia, nos parece, del regreso de México al grupo de los 77 y con esa particularidad más China, Violeta. Así es, G77, que realmente ahora ya son más de 134 países, y bueno, pues con esta también particularidad que dices tú de China, y con esta idea de enfrentar desde el sur-sur, pues varios elementos, entre ellos la transición energética, que por ejemplo parte del discurso que tuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se centró en eso y nos parece muy, muy interesante después compartirlo con la audiencia. Pues sí, sí, Violeta, esa exposición de Gustavo Petro, que es común que tenga muy buenas intervenciones y que además, pues este grupo de los 77 más China, sin Estados Unidos, pues es realmente un contrapeso importante, importante, y más que ahora pareciera ser que hay una determinación mucho más fuerte de este grupo de los 77, pues de tomar iniciativas y de, por ejemplo, si el bloqueo estadounidense hacia Cuba no termina, pues que este grupo de los 77 pues tomará decisiones que van en sentido contrario, no solamente en términos declarativos, sino en los hechos, romper con el bloqueo. Así que, pues sí, es un tema bastante interesante y con mucho sentido de profundidad, Violeta. Sí, y realmente celebramos mucho que el gobierno mexicano regrese, ¿no? Que después, decimos, de largos años fue una decisión política de salirse. Y esta situación que tú dices, que fuera y que mandara un mensaje, porque además fue en La Habana, Cuba, la encabezó el presidente Díaz-Canel. Eso es un mensaje también de la Cancillería mexicana y del gobierno de México. Y nos parece muy, muy importante que hayan asistido ahí. Y luego esto que tú decías, Ernesto, pronunciarse también en contra, ya no alcanzamos a escuchar, pero la mandataria Alicia Bárcenas, enfática en pronunciarse en contra del bloqueo económico que tiene Estados Unidos hacia Cuba, y bueno, vimos desfilar a una cantidad importante de mandatarios, todos pronunciándose en contra del bloqueo, Ernesto.